ambulancias que tenemos actualmente en Hermosillo son suficientes para la cantidad de personas que hay. Tristemente, podemos recordar lo que pasó en la guardería ABC. Yo creo que colocamos dos dedos de la mano y vamos a dar compresiones fuerte y rápido en un rango de aproximadamente 120 compresiones por minuto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy estamos con un invitado muy especial. Él es el licenciado Rodrigo López Gutiérrez. Él es técnico superior universitario en paramédico y aparte tiene una licenciatura en administración de empresas. Aparte es coordinador del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Pero muchos preguntarán qué es el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Toda la población debe tener una infraestructura porque si algo empieza a fallar, si tenemos nosotros una emergencia y no tenemos la capacidad de poder atender esa emergencia, ya sea intrahospitalaria o extrahospitalaria, las emergencias pueden suceder en cualquiera de los dos, aunque normalmente nos preocupamos más por las que pasan fuera del hospital. Pero el CRUM tiene esa capacidad de mover ciertas cosas que ya nos estará platicando más adelante el licenciado. Entonces, para iniciar, ¿qué es el CRUM? Sí, claro que sí. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, Ismael. El Centro Regulador de Urgencias Médicas es un programa de la Secretaría de Salud que surgió a nivel nacional. De hecho, existe lo que se le llama el CRUM federal. Con el cual, de hecho, últimamente hemos tenido muchas reuniones porque ha habido cambios, va a haber cambios en la normativa, ¿no? A nivel nacional referente a lo que es el CRUM y a lo que es el SAMU. El CRUM va a seguir existiendo, pero va a haber otras funciones que se le van a ¿cómo se dice? A adjudicar. Se van a ir sumando ahí. Se le van a ir sumando junto con lo que es el SAMU. El SAMU es un modelo más conocido en Europa que se llama Sistema de Atención Médica de Urgencias. Entonces, esa parte, por así decirlo, es la parte más operativa. De hecho, nosotros aquí en Sonora, el programa del CRUM es un programa que surgió a nivel nacional y en cada estado existe la instalación de lo que es el CRUM, el Centro Regulador de Urgencias. Como su nombre lo dice, su principal función es regular las urgencias, principalmente en la cuestión de atención prehospitalaria. Eso es muy importante porque desde el inicio o desde que surge la emergencia, que alguien necesita una ambulancia, una o dos o tres ambulancias, las que se requieran, deben llamar al número de emergencias que a nivel nacional pues todos conocemos, pero los que no pues sabemos es el 911. Y eso es importante decirle, por ejemplo, a los niños y explicarles de esa manera. Yo siempre les digo, no les digan a los niños marquen al 911 porque es muy difícil. A veces para ellos se les hacen muchos números. Entonces, si les avisamos o si les decimos que debe ser 911, para ellos es un poco más fácil de entender, ¿no? Sí, claro. Los niños pequeños difícilmente llegan hasta más del 100 o 200. Entonces, como dices tú, Ismael, pues el 911 es mucho más sencillo y es bueno enseñarles. Ha habido casos documentados, no sé si has visto incluso en las redes, en internet, si uno busca casos donde niños pequeños han salvado la vida de otras personas adultas por el simple hecho de saber marcar el número de emergencias, ¿no? de su país, que pues como te digo, a lo mejor en Europa varía, en la Unión Europea creo que todos los números son 112, incluso hasta les enseñan con una canción, ¿no? A dar RCP y a pedir ayuda. Está muy padre eso. Y pues desde ahí comienza el trabajo, yo creo, del Centro Regulador de Urgencias Médicas. En este caso, aquí en el estado, desde que se instaló, pues tiene cobertura en lo que es el C5, la Central de Emergencias. Ahí, o sea, están conectados con el C5. Nosotros tenemos personal dentro del C5 las 24 horas. Tenemos médicos y paramédicos en todos los turnos. Los 365 días del año se encuentran laborando, y desde ahí, desde que una persona llama para pedir ayuda, que necesita una ambulancia o que necesita atención médica de emergencia, esa llamada se deriva a nosotros, a la extensión de nosotros, donde está el despacho de nosotros del CRUM, y ahí atiende el médico o el paramédico que se encarga de clasificar la llamada, decir, ¿sabes qué? Esta persona
pues necesita una ambulancia inmediatamente. ¿Por qué? Porque está inconsciente, está en una situación de paro cardiorrespiratorio, está con una hemorragia que pone en peligro su vida, está convulsionando. Entonces, cualquier tipo de emergencia, ellos la identifican de manera inicial y tratan de priorizar y mandar la ambulancia más apropiada y más cercana al lugar, ¿no? O sea, cuando uno marca al 911, le va a contestar pues el despachador o despachadora que está en ese momento, o la persona que está detrás del teléfono. Esa persona está capacitada para decidir hacia dónde va la emergencia. Puede ser emergencia policial, si algo está pasando relacionado a algún delito, o bomberos, o ambulancia. ¿Cómo? O sea, llega la llamada y ¿qué hace directamente esa persona? Esa persona tiene que tomar datos iniciales. Primero, qué es lo que está sucediendo. Okay. Ese personal, nada más aquí un paréntesis, el personal que contesta a inicio aquí en la central de emergencias de Hermosillo es personal específicamente de IC5. Okay. Nosotros pues somos un programa de la Secretaría de Salud que nos encontramos instalados ahí por medio de convenios, ¿no? De colaboración. Okay. Y que al final de cuentas pues son instituciones gubernamentales, no ambas. Y el personal que contesta la llamada es personal de ahí, como dices tú, previamente capacitado para poder decir, ¿sabes qué? Esta llamada pues requiere de bomberos, requiere de policía, seguridad pública, requiere de ambulancia, requiere de rescate. Okay. o de protección civil, por así decirlo. Entonces ellos ya en base a eso toman los datos principales, ¿no? De la dirección y la ubicación donde nos están hablando, el número de personas que pudieran estar afectadas. Okay. y qué tipo de prioridad pudiera ser. Hacer una prioridad a grosso modo, ¿no? En base a ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si la persona respira, no respira, está consciente o inconsciente. Y en base a eso, si es una emergencia médica, pues lo canalizan al CRUM, al Centro Regulador de Urgencias. Hay médicos también ahí. O sea, si nosotros... Por eso es importante que cuando nosotros nos comuniquemos al CRUM o al 911, sepamos bien qué es lo que vamos a decir, la información que vamos a dar, la dirección o más o menos dónde estamos ubicados. Porque pues es difícil a veces encontrar en dónde se encuentra esa persona. Pero si damos la información correcta y nos canalizan directamente, en este caso al CRUM, ¿hay un paramédico o médico que pueda dar alguna indicación, por ejemplo, si es algo médico y que por mientras llega la atención al lugar de la escena? Sí, claro. En el Centro Regulador de Urgencias, en el despacho del CRUM de aquí de Sonora, nosotros tenemos médicos y paramédicos las 24 horas del día. Y ellos están capacitados y certificados para poder dar una atención vía telefónica en lo que llega la unidad de ambulancia. Como dices tú, podrían dar incluso, en lo personal, a mí me ha tocado estar ahí y dar indicaciones de reanimación cardiopulmonar cuando está indicado, ¿no? Sí. A alguien que a lo mejor nunca tomó un curso, una capacitación, que lo ideal sería que sí lo hubieran tomado. Así es. Pero a veces por cuestiones no pueden o no hay a su alcance o no pueden localizar algún centro capacitador y se les da indicaciones y en muchas ocasiones están dando maniobras o haciendo alguna atención de primeros auxilios dirigidos vía telefónica por un médico o un paramédico del CRUM, ¿verdad? Cuando llega la llamada, ellos van a decidir a quién mandar. Me imagino que el centro regulador tiene ambulancias, pero también la Cruz Roja tiene ambulancias. ¿Cómo funcionan ahí? ¿Quién manda? ¿A dónde los mandan? ¿O quién va primero? Sí, de hecho, a nivel estatal, aquí específicamente en Sonora, el CRUM no tiene el estado de fuerza para cubrir el amplio territorio. Como tú sabes, la geografía de nuestro estado pues es bastante dispersa, bastante y somos uno amplia, de los estados más grandes, ¿no? de México. Sí. Entonces, ahorita de momento nosotros no tenemos la capacidad para cubrir todo. De hecho, el estado de fuerza mayor en la cuestión de emergencias prehospitalarias pues es la Cruz Roja Mexicana. Okay. Tanto la delegación estatal como aquí en la capital pues la delegación de Hermosillo, ¿no? Que ellos tienen la mayor cantidad de ambulancias. Nosotros trabajamos en equipo y coordinados con ellos para poder apoyarles y poder priorizar las llamadas, ¿no? Si nosotros recibimos una llamada y la ambulancia se requiere con urgencia, nosotros vemos con Cruz Roja, incluso ellos tienen visualizados en el mapa geográfico donde están ubicadas por GPS las ambulancias. Entonces decirles, ¿sabes qué? Mira, la emergencia es aquí, tienes una ambulancia acá, puedes mandarla, ¿no? O nos coordinamos y ya ellos deciden. Sí, por ejemplo, aquí en la capital, que es Hermosillo,
solamente, bueno, antes a mí me tocaba o yo veía que había 2 delegaciones de la Cruz Roja. Una era la base sur, me acuerdo, que estaba por allá por Palo Verde, que ya ahorita ya no está. Me acuerdo hace como unos poquitos de años, no vamos a decir cuántos, ¿no? Sí, Y la otra, pues es la base centro. Entonces, de la base centro salen todas las ambulancias, de ahí es donde derivan para las diferentes áreas. Ahorita sí, en la actualidad es la base que está funcional aquí en la zona metropolitana de Hermosillo. Como dices tú, antes había más bases, incluso estaba la base norte, la base oriente. Yo creo por cuestiones operativas y de logística, pues ya se llegó nomás a esa base. Pero hay ocasiones, ahorita creo que no, por la cuestión del clima, ¿no? Que es bastante severo, porque mandan a puntos las unidades para que estén más estratégicamente distribuidas en todo lo que es el plano urbano. Sí, y me ha tocado ver, por ejemplo, cuando hay algún evento así masivo, un evento grande, pues sí hay diferentes ambulancias que están paradas. O sea, a alguien le ha tocado que va manejando. Por ejemplo, a mí me ha tocado acá por aquí cerca del Quiroga, que hay ambulancias listas con personal. No están atendiendo ninguna emergencia, pero están ahí por si se llegara a necesitar. Entonces, las ambulancias que tenemos actualmente en Hermosillo son suficientes para la cantidad de personas que hay, tanto de CRUM, tanto de Cruz Roja y las particulares. O sea, en caso de un mega evento o de un evento de gran impacto, que aquí entraremos a otro tema, ¿son suficientes las ambulancias que tenemos? Desafortunadamente, de momento no. Ahorita no contamos con la capacidad resolutiva. Sin embargo, en muchas ocasiones, y creo que tú lo has visto porque pues trabajas también en la parte hospitalaria, nos apoyamos mucho también con ambulancias privadas, ¿no? Cuando hay un incidente de múltiples víctimas o de alto impacto, como mencionas, a veces es necesario echar mano a lo mejor de ambulancias de hospitales privados, de instituciones privadas que se realizan traslados o que prestan servicio de emergencias y podemos apoyarnos en ellos también, ¿no? Pero aún así no tenemos la capacidad, ¿verdad?, para poder responder a un incidente, por decir algo, mayor a 50 víctimas, por así decirlo. Ok, y eso es importante. Por ejemplo, esto se vio en Las Vegas. No sé si te acuerdas, Estados Unidos tiene uno de los mejores sistemas o tiene mucha o gran capacidad de infraestructura para atender diferentes emergencias, pero a veces que sobrepasa la cantidad de víctimas para la atención que pudiera llegar a tener algún hospital. Por ejemplo, si te acuerdas del tirador activo que hubo en Las Vegas, ese fue un gran problema porque la cantidad de personas que estuvieron lesionadas, no nada más las que murieron, porque fueron muchas las que murieron en el instante, pero la cantidad de heridos sobrepasó a la capacidad tanto de elementos de policía, elementos de ambulancia que llegaron, rescatistas que llegaron al lugar y trasladaron inclusive a los diferentes hospitales, y aún así es un evento de gran impacto. Entonces, para nosotros aquí en el estado de Sonora o en Hermosillo, hablando específicamente, ¿qué sería un gran impacto? ¿Más de 50 personas? Sí, de hecho, si nosotros nos vamos a las clasificaciones de triage, hay diferentes tipos de triage dentro de las emergencias prehospitalarias. La ciencia o los estudios que ha habido, que principalmente, pues en este caso, como mencionas, son acá con nuestros vecinos, los estadounidenses, un triage en el cual la capacidad de respuesta es rebasada por el número de víctimas, ahí ya lo podemos llamar un evento de gran impacto, ¿no? Entonces, sí es muy importante ver esa parte, incluso por decir alguna zona rural donde a lo mejor no hay cerca ninguna base de operaciones con emergencias prehospitalarias, o donde a lo mejor nomás hay una ambulancia y el accidente es de un autobús, pues ahí ya, o de 2 vehículos con 2 familias, de 5 personas o 5 pasajeros, pues ya podría considerarse un evento de alto impacto porque sobrepasan a la capacidad de respuesta que hay en el lugar. De hecho, el punto que tocas de Estados Unidos, sí, en la mayoría de los estados tienen un sistema bastante moderno, bastante bueno, pero en lo personal me ha tocado visitar estados donde no es igual, ¿no? Donde incluso hay casos como el que mencionábamos, que pues necesitas una ambulancia
o 2 o 3 de soporte vital avanzado porque tienes 3 o 4 pacientes críticos y la más cercana a lo mejor está a 1 hora o 2 horas porque es una zona rural o porque el Estado no cuenta con esa capacidad de respuesta, ¿no? Entonces sí hay ocasiones donde aunque tengas 15, 20 ambulancias y el evento es masivo como mencionas tú, pues puede haber posibilidades de que sea rebasada la capacidad de respuesta. Por decir algún accidente de un avión. Exacto. Un accidente de un avión, es bueno hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Estamos preparados? ¿O qué vamos a hacer en caso de, no? Porque pues no estamos exentos, ¿no? No sé si sabías, aquí en Hermosillo es uno de los aeropuertos más transitados de manera nacional e internacional. Entonces sí nos hace cuestionarnos esa parte, ¿no? Regularmente, ¿no? Si tenemos la capacidad de respuesta para un incidente aéreo, ¿no? Sí, inclusive los hospitales que tenemos, la cantidad de médicos, de enfermeros, de paramédicos, yo creo que a veces nos ha tocado saturarnos en los servicios. Por ejemplo, yo que trabajaba en diferentes hospitales, tanto públicos como privados, con que te llegue un camionazo de 28 personas, se sobrepasa la cantidad de un solo hospital de cualquier índole, ¿no? Si es público o privado. Entonces, aquí es donde entra el Centro Regulador de Urgencias Médicas, porque me ha tocado que en los diferentes hospitales hay un radio que está conectado a C5 y al CRUM. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que hace cuando ustedes ven o llegan al lugar del incidente y creen que va a ser muchas las víctimas como para ser trasladadas a un solo hospital? Sí, es otra de las funciones que tiene, como mencionas tú, el Centro Regulador de Urgencias Médicas aquí en el estado, y es hacer el enlace del lugar del incidente al hospital. Y es decidir a qué hospital se debe trasladar el paciente, precisamente como dices tú, para no sobresaturar un solo hospital. Porque si bien a lo mejor un hospital grande tiene la capacidad, va a llegar un momento en que ya no va a poder responder o ya no va a poder recibir pacientes. Entonces debemos nosotros distribuirlos, y esa chamba también le toca al médico y al paramédico que está en el despacho. Tiene que diariamente por turno, tiene que hacer un censo de camas disponibles en cada hospital, en la sala de urgencias, sala de shock, y en base a eso poder hacer una distribución. Como dices tú, pues estamos coordinados y comunicados con radio mediante la comunicación del C5, que es el radio que está en Matra. De hecho, algunos se han reubicado y se está retomando esa parte porque dejó de usarse un tiempo, ¿no? Pero estamos retomando otra vez esa parte para poder tener comunicación en tiempo real con los hospitales y no llegar a sobresaturar principalmente un solo hospital, ¿no? Sino distribuirlos en todos. Claro. Y hablando no solamente de sobresaturar los hospitales, aquí también es importante la atención o la llamada antes de que el personal que viene en emergencia llegue al hospital, porque así el personal médico o paramédico que está dentro de un hospital pues va a estar preparado para atender a una emergencia. Tristemente podemos recordar lo que pasó en la guardería ABC. Yo creo que nuestros sistemas de emergencia todavía no estaban tan robustecidos y ahorita estamos en pañales. Yo creo que antes estábamos mucho más y nos faltaba mucho más. Entonces esa tragedia, la verdad, a mí me tocó fue algo muy triste. Yo estaba en el hospital infantil, estaba de interno. Y recuerdo la magnitud, el impacto que tuvo, cómo se derivaron a los diferentes hospitales, y aún así saturó demasiado los hospitales que tenemos aquí en el estado, que en ese entonces éramos, yo creo que unos 5 o 6 hospitales, tanto públicos como privados, y un impacto de esa categoría pues sobrepasó a la capacidad de atención. Entonces el estar preparados, el saber cómo vamos a trasladar a los pacientes y que se informe a la llegada o antes de la llegada de los pacientitos, pues va a ser la diferencia, ¿no? A veces entre la vida y la muerte. Sí, claro, totalmente. Sí, eso yo creo que lo tenemos todos en la memoria. Yo en lo personal, en esa época yo no trabajaba aquí, estaba trabajando en la ciudad de Monterrey, pero pues creo que fue una noticia internacional, ¿no? Así es. Sí fue lamentable, y sí debemos estarnos igual cuestionando si estamos listos o estamos preparados para responder a una emergencia de esa. Sí, y de hecho lo primero que tenemos que hacer antes de que llegue esa tragedia, primero es la prevención. Nuevamente, cada quien en su área, por ejemplo, lo comentaste ahorita, los aviones, los aeropuertos deben de estar preparados, las centrales de autobuses, los camioneros, etcétera. Pero si algo llega a pasar de esa índole, pues que nosotros también estemos preparados y que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, también me tocó en otro hospital que se realizó una evacuación por un conato de incendio. Entonces,
la verdad es que me pareció sorprendente y la verdad debo de hacer énfasis en esto. ¿Cómo llegaron la atención en el momento indicado al trasladar a los pacientes? Llegaron ambulancias de todos lados, o sea, no nada más fue Cruz Roja o nada más fueron ambulancias de particulares, o sea, llegaron bomberos, llegaron ambulancias que yo nunca había visto de personas particulares. No hubo afortunadamente ningún lesionado como tal. Cuando nosotros nos fuimos a llevar a esos pacientes a otro hospital, cuando se juntó todo el equipo, la verdad es que fue bien impresionante que estaba ahí Protección Civil, Centro Regulador de Urgencias Médicas, estaban hasta militares, estaban ahí, policías. Entonces, es bueno saber que nuestro estado tiene un sistema que se está robusteciendo poco a poco y que podemos contar con esa pues garantía de que si algo llega a pasar, pues estamos preparados, ¿no? Sí, claro que sí. Poco a poco va evolucionando esa parte y yo creo que es algo que se está notando y se está dando a conocer. Y como dices tú, debemos dar gracias que pues esto se está esparciendo, ¿no? En todo no es nomás aquí en Sonora, sino en todo el país y incluso en toda Latinoamérica, pues esto se está impulsando, ¿no? Tanto para profesionalizar los servicios de atención prehospitalaria, para preparar mejor los equipos de respuesta, para tener un mejor sistema de atención telefónica, como es en el despacho del CRUM, y vía radio, ¿no? E incluso está trabajando mucho en la cuestión de la telemedicina, que nosotros vimos en algunas regiones del país, fue muy útil en la pasada pandemia que tuvimos, ¿no? Para poder hacer telemedicina y eso aporta mucho, ¿no? Para la ciencia. Sí, como comentas también ahora en temas de COVID, me tocó ver cómo se trasladan diferentes pacientes y cómo las diferentes ambulancias se coordinaban para traslados tanto intra como extrahospitalarios, porque también tema COVID fue algo que nos sobrepasó, no nada más aquí en Hermosillo, en Sonora, sino a nivel internacional. Si ustedes ven los hospitales también, por ejemplo en China, en Estados Unidos, había gente que se quedaba fuera. Esa fue la realidad. Aunque hayan dicho que en todo se atendió, pero la verdad es que sí hubo mucha gente que batalló para conseguir oxígeno. Entonces, el tener un sistema para poder trasladar a los diferentes pacientes, pues la verdad es que es magnífico, ¿no? Pero pasando a otro tema, cuando uno hace una llamada al Centro Regulador de Urgencias Médicas o marca al 911, ¿qué información nos van a pedir o cómo se debe hacer la llamada? Pues hay que corroborar la información que se solicitó primeramente, ¿no? La ubicación, la dirección de donde se está hablando, qué es lo que está sucediendo, eso es muy importante, ¿no? Si se le realizó algún procedimiento o algo a la persona, ¿no? De que, es que, ¿sabes qué? Pues estaba sangrando y le puse un trapito o traté de contener la hemorragia. Entonces, en base a eso ya se prioriza, ¿no? Se vuelve a clasificar la emergencia, la llamada, y ya en base a eso se deriva la ambulancia o se manda la ambulancia más cercana, ¿no? Más apropiada para la atención de esa persona, y posteriormente se dan indicaciones. Es muy importante esto porque muchas veces cuando alguien llama o si es alguien cercano a ti, te pones nervioso, ¿no? Sí. Entonces hay que mantener la calma y tratar de seguir las indicaciones y escuchar lo que nos está diciendo tanto el telefonista de emergencias como el despachador del CRUM, ya sea el médico o el paramédico, ¿no? Y muchas veces cuelgan a veces y no alcanzan a dar indicaciones. Por eso es importante tratar primero mantener la calma y posteriormente seguir las indicaciones que nos vayan dando, ¿no? Sí, nos van a pedir qué domicilio, qué tipo de lesión tiene la persona, o cuándo le pasó, qué información nos darían y qué puede, o sea, y ahí mismo el telefonista nos va a dar indicaciones, por ejemplo, si vemos que alguien no respira o que respira con dificultad o que tiene un sangrado abundante, que está inconsciente. La persona que está detrás del teléfono nos va a dar alguna recomendación mientras llega el servicio de emergencia. Sí, claro, nos dan indicaciones de qué hacer y qué no hacer, porque a veces las personas hacen cosas que les dicen los vecinos o que le dijo la abuelita, de que es que ponle mayonesa o que ponle café, ponle café quemado. Sí pasa. Entonces las quemadas y en las heridas, ¿no? O por ejemplo en las crisis convulsivas que les quieren meter algo en la boca, métele una cuchara, dicen por ahí, y puede ser contraproducente, ¿no? No está indicado. Entonces mejor seguir las indicaciones de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer hasta que llegue la ayuda, ¿verdad? Así es.
De las atenciones principales, me imagino que llevan ustedes un control más o menos de cuántas atenciones al día tienen. ¿Cuáles son las principales atenciones que ustedes van a casa? ¿Son emergencias reales o emergencias sentidas? ¿O es algún tipo de emergencia más en específico? ¿Cuáles son los top 5, digamos, de cosas que ustedes ven ahí? Muy buena pregunta. De hecho, es muy raro ahorita en la actualidad que a una urgencia sentida, por así decirlo, se envíe una ambulancia. Sí se hace un cuestionamiento en base a los procesos que tenemos, procedimientos, perdón, y los manuales que se tienen, tanto por parte de Cruz Roja como del CRUM, para poder definir si se debe enviar la ambulancia. Cuando hay duda, ahí sin pensarlo se envía, porque muchas veces no te dan información o te dan información errónea, y es mejor exagerar en esta parte, estarás de acuerdo, que errarle y decir, ¿sabes qué? Pues no la mandé, y pues existe la posibilidad de que la persona sí estaba grave, ¿no? Entonces, o la demoramos un poco y existe la posibilidad de que se ponga más mala la paciente o el paciente. Entonces, ahí sí, cuando hay duda, pues no se piensa y se envía a la unidad, ¿no? Pero sí, en el cuestionamiento, sí, ahorita en la actualidad es muy raro que una ambulancia vaya a un servicio que no requiere, ¿verdad? O que no requiere mínimo una valoración, una revisión de signos vitales por un paramédico, una exploración física, y en eso hacer la dirección médica con el CRUM, que es otra de las funciones que tenemos, ¿no? Es comunicarse el paramédico con el médico del despacho para saber si requiere traslado, si requiere algún estudio, si requiere alguna atención mayor y se necesita trasladar, o si se puede atender en el mismo domicilio. Pero definitivamente la mayoría, yo creo que más del 90% de las llamadas en las que se despacha ambulancia, se tiene atención. Y lo más común, que es lo que me preguntabas, es pues los accidentes automovilísticos. Ahorita en la actualidad otra vez están en repunte esa parte. Tenemos también lo que es las emergencias por calor, que ahorita en la actualidad pues están a flor de piel aquí en el estado, ¿no? A lo mejor de hecho, este mes pasado, julio, fue el mes más caliente que hemos tenido, creo, por ahí de 53 años. O sea, la cantidad de temperatura, o la temperatura como tal, sobrepasó a lo último de los 53 años. Entonces, sí ha estado muy, muy pesado este mes el calor, ¿no? Entonces, ¿han tenido algún evento relacionado al calor? ¿Colapsos por calor, síncopes o golpes de calor como tal? Ha habido varios golpes de calor, y desafortunadamente cuando tardan en reconocerlo o cuando se demora la atención, desafortunadamente tienen una mala evolución y fallecen. Incluso ha habido registro de varios, sobre todo en zonas rurales. Yo creo que la población se confía y dice, pues es el calor de siempre, ¿no? O no pasa nada. Pero pues en realidad es algo serio y pone al paciente hasta en un grado bastante crítico, ¿no? Que ya cuando va a la ambulancia o cuando llega al hospital la persona, pues ya llega en un estado bastante grave, que ya no se puede hacer nada, ¿no? Que se intenta, pero pues desafortunadamente fallecen, ¿no? Y aquí, bueno, entraríamos ya a hablar más de temas de golpe de calor y eso, pero sí es importante reconocerlo. ¿A quién afecta más? ¿A personas en calle? O sea, a personas que no tienen casa, a personas, por ejemplo, albañiles que están expuestos mucho al calor y que a veces la alimentación pues, no es del todo correcta. ¿O a quiénes han visto que afecta más el golpe de calor? Principalmente los reportes que hemos tenido de pacientes graves han sido personas indigentes. Que pues, personas en situación de calle. En situación de calle, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver. Más sin embargo, valdría la pena hacer un estudio, una investigación a esta parte, porque ha habido varios reportes. De hecho, cerca de tu casa, mi casa, hubo una persona que falleció dentro del domicilio, al parecer por esta situación. No sabemos, ¿no? La encontraron días después. Y ha habido varios casos reportados así, pero que no tienen aire acondicionado, no tienen pues las temperaturas también dentro de los domicilios. Si no tienes al menos un aerocooler o algo aquí en Hermosillo, pues sí es bastante crítico, ¿no? No se puede. Entonces así como top, tenemos primero los accidentes automovilísticos, que la verdad hay muchos accidentes. Igual a mí me toca ver muchos en el hospital donde yo laboro, me toca ver muchos accidentes automovilísticos. Entonces, gente, hay que tener más cuidado cuando anden manejando, porque el calor nos pone de malas, esa es la verdad. Y fíjense, el diagnóstico número
número 2 o la situación número 2, pues es los golpes de calor, ¿no? De ahí nos iríamos a qué otro sería de los principales que ven. Pues los problemas cardiovasculares en los pacientes adultos, las personas adultas que sufren a lo mejor ya con una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, algún problema de antecedente ya previo, y pues llegan a tener algún problema, pueden llegar a caer en un paro cardiorrespiratorio súbito. Sí, y ahí de hecho el tema que vamos a tocar a continuación, pues es eso, el paro cardiorrespiratorio. Nosotros, aquí el licenciado trajo unos maniquís. Vamos a hacer unas evaluaciones de un pacientito que está en paro cardiorrespiratorio o cómo el papá puede identificar a un niño que está en algún problema de dificultad respiratoria, de atragantamiento, y qué técnicas y qué es lo que se va a hacer para resolver o para ayudar a este bebé a que no fallezca, porque es un tema también que pasa muy, muy frecuente. Niños atragantados, niños en paro respiratorio. Principalmente el problema cardíaco no es tanto si el niño no tiene antecedentes al nacer de problemas cardíacos. Un niño en teoría no debería tener problemas cardíacos a su corta edad, ¿no? Lo podemos esperar más de una persona adulta, pero en el niño no. El niño cambia completamente ahí y es más los accidentes que pueden llevar a un niño a un paro respiratorio, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer una evaluación de un niño que está con dificultad respiratoria. ¿Qué es lo que va a evaluar el papá? Muy bien, lo primero que debemos hacer es valorar el estado de conciencia, ¿verdad? Ver si está despierto o está dormido. Si está dormido, tratar de estimularlo para ver si responde. ¿Cómo lo estimulamos? Podemos presionarle un poquito la mano y hablarle, el piecito, bebito, ¿cómo estás? Si no responde, hay algo que está mal. Entonces debemos pedir ayuda inmediatamente, marcar al 911, como decíamos hace ratito. Posteriormente, lo que debo de revisar es ver si está respirando o si no está respirando. Eso ya las guías nos marcan que es una respiración anormal y que nosotros debemos pasar a dar RCP. Si no respira o de repente hace jadeo, que le llaman. Que tiene paros ahí o deja de respirar por lapsos. Entonces algo está mal y debemos ahí proceder a dar RCP en lo que llega la ayuda, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo vamos a dar RCP? Primeramente debemos utilizar una superficie rígida. En los lactantes, en los bebitos, pues es mucho más sencillo colocarlo a lo mejor sobre una mesa, y a lo mejor más práctico que ponerlo sobre el piso o en algún otro lado, pero que sea una superficie rígida, ¿no? Es lo que nos marcan las guías. Hay que recordar que los bebitos tienen la región cefálica o la cabecita un poquito más grande, entonces valdría la pena poner a lo mejor una sabanita doblada o un cuaderno. Nos puede servir una libreta, lo que tengamos. Este bebé es marciano, ¿no? Porque tiene la cabecita más chiquita, ¿no? Y no pesa nada, ¿no? También siempre les digo eso en las capacitaciones, ¿no? Bueno, ya que lo colocamos sobre la superficie rígida, ahí sí vemos en los dos pezoncitos, hacemos una línea imaginaria y ahí colocamos 2 dedos de la mano y vamos a dar compresiones fuerte y rápido en un rango de aproximadamente 120 compresiones por minuto, ¿no? Las guías nos marcan que debemos dar 30 compresiones por 2 ventilaciones a ese rating aproximadamente, ¿no? Sin embargo, si yo no quiero dar las respiraciones porque a lo mejor yo no conozco a ese niño o no sé si sufre alguna enfermedad, o en la pasada pandemia que pues no había vacunas y no sabíamos si dar la respiración de boca a boca por el riesgo de infección, no hay ningún problema, puedo dar las 200 compresiones en 2 minutos o dar 30 compresiones, 2 respiraciones durante 2 minutos también, o 5 ciclos, ¿no? Es lo que nos marcan las guías. Para dar la respiración, yo puedo abarcar mis labios, pueden abarcar su nariz y su boquita, no necesito tapar la naricita del lactante o el bebé. Si se fijan, pues yo puedo cubrir y dar las 2 ventilaciones, damos las 30 compresiones y 2 ventilaciones durante 2 minutos. Aquí estaríamos hablando de un niño de qué edad aproximadamente, o de cuánto peso para hacer la maniobra de RCP. Para estos son los lactantes o bebés, y que abarca desde que cumple el mes hasta los 2 o 3 años de vida, ¿no? Que sigue siendo un lactante, o que ya el pequeño puede caminar, ¿no? Si ya está caminando, a lo mejor podríamos aplicar otra técnica, pero sí es muy importante definirlo, porque regularmente un lactante pues no anda caminando, ¿verdad? Probablemente a lo mejor lo más que puede hacer es gatear, y andar en brazos, ¿no? Principalmente. Entonces sí
Y un niño ya un poquito más grande que a lo mejor se lleva a la boca algo y se empieza a ahogar. ¿Cómo sería la maniobra para nosotros desobstruir o quitar o ayudarle a que saque esa cosa que se le fue a la garganta? Que también hay niños que fallecen, me ha tocado por un bombón, por una semilla, por cosas tan sencillas que nosotros nos damos cuenta y que pasan en un segundo. Entonces, ¿cómo sería la maniobra de desobstrucción en un niño? En un niño que ya probablemente esté caminando, es colocarnos más que nada a la altura. Me puedo poner de rodillas o en cuclillas a la altura de la persona. Podemos usar este maniquí, no es de un niño, pero pues es de Vamos un a adulto, simular como que pero es. simulando como si me pusiera en cuclillas, y es muy similar cuando hacemos la maniobra de desobstrucción en adulto. Antes conocida como maniobra de Henry, ¿no? Pero ahora se le llama maniobra de desobstrucción de vía aérea. Es buscar o localizar la región del ombligo, y 2 deditos arriba colocamos el puño de una mano y la otra mano la ponemos encima y hacemos compresiones fuerte y rápido hasta que salga el objeto o que la persona o el niño caiga inconsciente. Hay que recordar que en este caso probablemente el niño, como ya está más grandecito, tenga el reflejo, ¿no? A llevarse la manita a la garganta, y es un reflejo universal, ¿no? De obstrucción total. Puede ser chino, tailandés, de cualquier región, y el signo siempre es igual, ¿no? Se conoce como signo internacional de ahogamiento. Una mano o 2 manos a la garganta, ¿no? Y por reflejo, ¿no? Entonces, hacer la maniobra. Vamos a hacer esto para visualizarlo es hacia adentro y hacia arriba. Hacemos como una J en la pancita del niño o del adulto, como les decía ahorita. El objetivo de la maniobra de desobstrucción es tratar de sacar el aire que queda en los pulmones o en los órganos del abdomen para poder sacar el tapón que está obstruyendo la vía aérea, ¿no? Y en caso de que la persona dejara de respirar ya definitivamente y cayera en paro respiratorio, se pueden dar ventilaciones y revisar. En caso de que ya no tenga pulso, pues ya iniciamos maniobras de RCP, que ya entramos ahí a otra cuestión, ¿no? ¿Cómo sería el RCP en un paciente adulto o en un paciente ya más grande? De hecho, en este caso de obstrucción, si la persona cae inconsciente, ahí debemos comenzar con RCP. No se revisa pulso, ya no se revisa respiración, porque sabemos que ya no está respirando y está inconsciente. Entonces la indicación es comenzar con RCP. En el adulto, pues sabemos que es con las 2 manos. Pongo una mano encima de la otra. Puede ser entrelazada o así, nomás con que sea una encima de la otra. Y los brazos deben estar rectos y los hombros a la altura de las manos. Vamos a visualizarlo así. Si se fijan, los brazos rectos, la espalda recta, y debo dar compresiones fuerte y rápido. En el adulto las guías nos marcan que deben ser de 5 a 6 centímetros. 2 pulgadas aproximadamente de profundidad, lo que voy a comprimir, ¿no? En el niño es aproximadamente 1/3 del diámetro anteroposterior. O sea, si dividiéramos lo que es el diámetro del tórax de una persona o el pecho de una persona, lo dividimos en 3, 1/3 aproximadamente es lo que debo de comprimir. En un niño las guías nos dicen que debemos hacerlo con una mano. Pero si el niño es bastante grande, a lo mejor es un poco robusto, y el reanimador a lo mejor es una persona más delgada, esbelto, pues a lo mejor con una mano no siente la fuerza suficiente para darlo, y posiblemente tenga que usar las 2 manos. Aunque sea un niño, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado, sobre todo en redes, que satanizan mucho, ¿no? Cuando dan RCP con 2 manos, no a un niño, porque no, es que los libros dicen o las guías dicen que es con la mano. No necesariamente, ¿no? Yo tengo compañeras, y yo creo que también enfermeras, paramédicos, que son mujeres, damas, y a veces están delgaditas, chaparritas, y a un niño pues necesitan darle RCP con 2 manos y no necesariamente con una. Pero bueno, las guías es lo que nos dicen, ¿no? Sí, y marcaba, por ejemplo, en guías antes, por ejemplo, ahora en tema de pandemia, por seguridad y que no vayamos a nosotros a infectarnos, o el riesgo de no infectarnos, que le llama solamente el RCP con las manos.
Entonces, mientras llega a los servicios de asistencia, si es una persona que a lo mejor no conocemos, no sabemos qué tipo de enfermedades pudiera tener, recordemos que aquí primero soy yo, después soy yo y al último soy yo, ¿no? Llegar, tenemos que ver, evaluar que el lugar donde está esa persona inconsciente pues sea un lugar seguro. Después de eso, pues marcar al 911, llegar y atenderlo. Y entonces el RCP con las manos sería pues solamente dar las puras compresiones, ¿no? Claro. Sí, de hecho, las guías nos marcan eso y hay campañas a nivel internacional, ¿no? Para enseñar el RCP solo con las manos, ¿no? Y el uso del desfibrilador, que a lo mejor después podemos platicar de él, ¿no? Sí, de hecho, el uso del desfibrilador también es importante, o es un tema muy importante. Ya ahorita en casi todos los centros, aeropuertos, restaurantes, por ejemplo, galerías, ellos tienen o cuentan con un desfibrilador. ¿Para qué sirve ese desfibrilador? Así, vamos a hablar así rapidito, ¿no? Básicamente lo que hace es dar descargas eléctricas dosificadas y como su nombre lo dice, desfibrilador automático externo. Externo se refiere a que es fuera del hospital y automático es que nos va a ir diciendo paso por paso lo que debemos hacer. Nos dice que más del 90% de personas que encontramos inconscientes en la calle en paro cardiorrespiratorio van a tener una arritmia que se puede revertir con una descarga. Sin meternos en términos de electrofisiología, ¿no? Cardíaca. Claro. Básicamente, esa descarga lo que ayuda es a hacer que el corazón se detenga y otra vez trate de retomar su ritmo normal. Lo reseteas de cuenta. Entonces, lo que hace el aparato es dar la descarga, pero lo hace de manera automática. Nosotros nomás colocamos los parches en la persona inconsciente y seguimos los pasos que nos diga. Nos dice incluso no toques al paciente, está recomendado descargar, no está recomendado descargar, continúa con RCP y seguimos los pasos que nos va diciendo el aparato. Como dices tú, ahorita ya en la actualidad, lo bueno es que se le está dando mucho auge de gimnasios privados tienen, aeropuertos, creo que la central camionera aquí en Hermosillo también tenía personal capacitado para usarlo, centros comerciales. Entonces es muy bueno eso porque uno nunca sabe dónde ni cuándo puede tocar un evento de estos y es bueno saber utilizarlo, ¿no? Hay que usarlo sin miedo, nada más sí estarlo a los que nos toca trabajar con esos aparatos, estar revisando la caducidad de los parches porque caducan, la batería que esté en buen estado y que se pueda funcionar al momento que se requiera usarlo, ¿no? Le llaman territorios cardioprotegidos. Entonces, sí me ha tocado, no nada más en los lugares que comentamos, también hay empresas que, de hecho, ustedes nos han apoyado para capacitar la empresa donde yo trabajo en eso, ¿no? En el uso del desfibrilador, en maniobras de reanimación cardiopulmonar, solamente con las manos. Y la verdad es que las empresas o los lugares, restaurantes, etcétera, estén con la atención para sus comensales, digamos, si es un restaurante, porque esto puede pasar en cualquier momento. Una persona en paro cardiorrespiratorio, por lo que comentamos, una fibrilación ventricular sin pulso, y nosotros poderlo rescatar con el uso de desfibrilador, pues es magnífico, ¿no? Antes de que llegue la atención prehospitalaria, ¿no? Sí, incluso lo que comentabas ahorita también, una obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño, que puede ser un alimento, como decías tú, en un restaurante, que no se pudo desobstruir la vía aérea, pues va a caer en paro cardiorrespiratorio. Y si tenemos el desfibrilador a la mano, pues poder usarlo, ¿no? Continúa con el RCP. Correcto. De acuerdo, entonces debemos estar todos preparados porque una situación de emergencia pues puede suceder a cualquier hora del día, nos puede tomar pues no preparados. Entonces esa es la idea, que no nos tome no preparados, ¿no? Estar nosotros siempre atentos a que algo así llegara a pasar y saber que contamos con elementos como el Centro Regulador de Urgencias Médicas que nos puede apoyar cuando alguna situación de esta se llegue a presentar. Sí, claro que sí, Ismael. De hecho, dice la estadística mundial que a todos en algún momento nos va a tocar ser primeros respondientes en alguna emergencia, ¿no? Entonces vale más estar preparados, ¿no? Así es. No, pues agradecemos mucho, Rodrigo, que hayas estado con nosotros. ¿Algo más que le quieras informar a nuestra gente? No, muchas gracias a ti por la invitación y estamos a la orden en lo que se pueda llegar a ofrecer. Esperemos no sea una emergencia, ¿no? Sí, nos vemos por otra cosa, por una emergencia, ¿no? Pero estamos a la orden.
Excelente. No, pues les agradecemos a todos. Estamos pendientes, seguimos a las órdenes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Mi estimado, muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, cuídense mucho.